más más salvación, firmeza, más salvación, más todo, sanidad. todo. Muy bien, San Juan capítulo 6, del versículo 38 al 58 leemos hoy, ¿sí? El programa anterior habíamos terminado en el versículo 37, así que ahora seguimos en el capítulo 6, verso 38 al 58. Y dice la palabra del Señor así, ¿tiene ahí la Biblia? San Juan 6, 38 al 58. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escritos están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne... Vamos a escuchar. Ahí está bien, no está fuerte. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Muy bien, hasta ahí leemos hoy. Después hay un paréntesis de aclaración y siguen las palabras de Jesús, pero como es largo el capítulo, lo dividimos hasta ahí. Jesús está en Capernaum en este momento. El versículo que sigue dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Se acuerda que Jesús había vuelto del otro lado del mar de Galilea, donde la gente había comido por el milagro que Cristo hizo? Y Jesús cruza el mar, mitad lo cruza caminando sobre el agua y la otra mitad hace que la barca de los discípulos llegue rápidamente a la costa. Y bueno, por supuesto, al otro día la gente lo fue a buscar y el Señor le dice que trabajen por la comida que había eterna permanece, no por la comida que perece. Habla de que Él es el pan, verdadero pan del cielo, porque Él es el pan que da vida.
Y bueno, esto lo hace en Capernaum, en la sinagoga. En la sinagoga en Capernaum. Y ahí estaba enseñando, así que toda la gente le estaba escuchando, los judíos. Dice el verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice esto varias veces en los evangelios, de que él no hacía su propia voluntad, sino que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Eso enseña que una voluntad como la de Dios no solo es suprema, sino que es perfecta. Entonces, cuando la gente desea que el mundo sea un paraíso, lo que tiene, aunque no conozca a Dios y aunque no le quiera creer a Dios, lo que está dentro de su corazón es que las cosas funcionaran de acuerdo a algo que es perfecto, porque el paraíso es un sinónimo de algo perfecto, de algo donde los problemas no existen. La palabra paraíso simboliza eso. Justamente el Edén era paraíso, donde ahí Dios tenía todo, estaba hecho para el hombre y sin ninguna clase de problemas, porque el pecado no había salido a la luz todavía. Entonces, Jesús habla justamente de esta voluntad perfecta, que es la del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, o sea, Él trajo una voluntad perfecta a la vista de los hombres, no la suya propia, ¿no? Sino que trajo la voluntad del Padre. Yo vine para hacer la voluntad del Padre que me envió. Amén. Cuando uno se apoya en la voluntad de Dios, sabe que es perfecta, sabe que ahí no hay error, sabe que la voluntad de Dios va a traer vida a la persona que anda en la voluntad de Dios, que busca la voluntad de Dios, que escucha la voluntad de Dios y la guarda. O sea, si usted se apoya en la voluntad de Dios, nunca va a sufrir. Sufrir en el sentido de, estoy diciendo sufrir en el sentido de haber hecho algo incorrecto, de hacer algo que me perjudique. Yo hago algo y me perjudica lo que yo hago, ¿no? Bien. Entonces, lo que perjudicó a Cristo fue el pecado de los hombres, de todos nosotros. Nos llevamos a la cruz y ahí lo matamos, ¿sí? Fue el nuestro pecado, no el de él. Él no pecó, así que el pecado no lo podía perjudicar a él. El castigo que recibió fue por nuestro pecado. Entonces, él anduvo haciendo la voluntad del Padre. Él tuvo la vida perfecta, no solo porque no falló en nada, sino porque tenía una vida llena de gozo, una vida que no podía ser molestada por las cosas. ¿Vio cómo le molesta a usted las cosas que pasan, no? Y esto me molesta, y el otro me molesta, quisiera que esto fuera así, que asá, que su forma en la que vive o donde vive, y lo que gana y lo que no gana, y lo que pierde y lo que no pierde, y que la gente fuera así, respondiera de tal manera, y todo eso. Bueno, ahí hay un montón de cosas que a las personas les molesta. Nos molesta nuestro propio pecado porque nos perjudica, y nos molesta el pecado del otro porque también nos perjudica. Bueno, Jesús nunca tuvo ese problema. El pecado de la gente, sacando el hecho de que Él fue a pagar el pecado en la cruz, y por eso Él sufrió en la cruz por nuestro pecado. Pero el pecado de Él, es más, cuando Jesús va a la cruz, la Biblia dice que se sostuvo por el gozo puesto delante de Él. O sea, cuando Él va a la cruz a cargar el sufrimiento de todo nuestro pecado, está yendo, sabe que le quedan pocas horas, dice que fue con gozo, aún teniendo que ser castigado por toda nuestra maldad, va con gozo el Señor a la cruz. Aún ahí, bueno, eso es lo que, ¿por qué se produce eso en la vida de Cristo? Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Eso es lo mismo que Dios quiere en nosotros que somos sus hijos. Cuando nosotros en nuestro corazón disponemos, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, quiero que se haga conforme tú lo enseñas en tu palabra, ¿sí? Que yo haga las cosas conforme lo dice tu palabra.
Y entonces uno va a tener una paz, como dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy, le dijo el Señor, no como el mundo la da. Bueno, cuando uno tiene una voluntad perfecta por encima de la imperfecta que es la nuestra, se genera esa vida de gozo, se tiene esa vida gozosa. ¿Sí? Bienaventurada, dichosa, feliz, segura, tranquila, llena de paz, de seguridad. Bueno, Jesús dice que no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Así que cuando Jesús andaba por la tierra y hablaba, nosotros vemos la voluntad del Padre en su boca, en sus enseñanzas y en la forma en que el Señor procedía con todo lo que se le cruzaba por el camino cada día. Y hasta en la cruz se ve la voluntad del Padre. Bien. Entonces, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y él dice en el verso 39, lo contundente de la voluntad del Padre, sí, no es saber si yo mañana me puedo comprar un avioncito, si pasado voy a tener una empresita. No, Señor, muéstrame el plan que tienes para mi vida. 2 años, Señor, dame una casa en el country, o que salga de esta manera de vivir en pobreza y qué sé yo, las cosas que a la gente se le ocurre pedir. ¿No? Si yo me tuviera que decir cada cosa que me va a pasar cada día, Dios mío, no me alcanzan los cuadernos para escribir. Tengo que anotar todo. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre? Jesús dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Dios, lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 4 veces Jesús en el texto que estamos leyendo habla de resucitar a los creyentes para vida eterna. También va a resucitar a los incrédulos para perdición eterna. Pero acá Jesús habla de resucitar a los creyentes para vida eterna. ¿Sí? Bien, 4 veces habla. Y esa es la voluntad del Padre. Si yo le hago una pregunta, usted va a decir, bueno, sí, entiendo. Sí. ¿Para qué lo envió Jesús? ¿A Jesús el Padre? Para que todos los que crean en Él, Jesús los resucite en aquel día, para vida eterna. ¿Sí? Para vida eterna. Y usted quizás no le da mucha importancia o le cuesta entender, pero si yo le hago una pregunta, usted va a entender. 4 veces Jesús habla de que la voluntad del Padre es que resucite a los que creen en Él. 4 veces. En un texto que no tiene apenas 20 versículos leí. Si yo le hago una pregunta, usted va a entender por qué Jesús dijo una y otra vez lo mismo. Una y otra vez dijo lo mismo. La pregunta que le voy a hacer para que entienda es, ¿cuál es el problema más grave que hay en la vida de una persona? ¿Cuál es el problema más grave que hay en la vida de un ser humano? ¿Cuál es el problema? ¿Tener poca plata? No. ¿No comer bien? No. ¿Estar un poco enfermo? No. ¿Vivir en una casa muy modesta? No. ¿No poder viajar por el mundo? ¿Ese es un problema? No. ¿No tener ropa esplendorosa es un problema? No. ¿Es el peor? No. ¿Cuál es el peor problema? El peor problema de un ser humano es la muerte. El peor problema de un ser humano es la muerte. Ni siquiera estar endemoniado, porque si está endemoniado y viene Jesucristo y viene el Evangelio, lo libera. O sea, el peor problema de la humanidad es la muerte. Es la muerte. Nos morimos y no volvemos más. ¿No? Es una puerta muy grande. Donde pasan todos por ahí. Es muy grande para pasar, pero prácticamente está cerrada para volver. No se vuelve. Pero se va fácilmente. Fácilmente nos morimos. Pero difícil, imposible volver de ahí. No vuelve la gente de ahí. Ese es el peor problema. Porque una deuda la puede pagar. Pierde su casa, trabajará y comprará otra. No tiene buena ropa y la tendrá después. No tiene buen sueldo, lo conseguirá más adelante. Está enfermo, se va a sanar. O se puede sanar, hay medicina. ¿No? Cualquier problema es resuelto, se resuelve. Con tiempo, con trabajo, con lo que sea. Con inteligencia. No sabe leer, va a aprender a leer. Pero ¿cómo resuelve la muerte? A ver, dígame. ¿Cómo resuelve la muerte?
Si toda persona que se ha muerto en este mundo, en esta humanidad, ninguna volvió. La única que volvió fue Jesús. El único que volvió de ahí fue Jesucristo. Entregó su vida en la cruz y 3 días después el Padre lo levanta y él vuelve. Él sí volvió. Ninguno más puede hacer eso. Y Jesús habla 4 veces. La voluntad del Padre que me envió es que yo resucite a los que creen en mí para vida eterna. Dios quiere que yo resucite a los que creen en mí para vida eterna. El peor problema, además del pecado, pero el pecado tenía solución porque Cristo pagó por el pecado, tiene solución porque Cristo pagó por el pecado. El peor problema, el que más fuerza tiene, ¿sí? Por eso dice que el Hades nunca se cansa de recibir muertos, la muerte. Entonces, ese problema es del cual Jesús está hablando. Decirle a la humanidad que el peor problema del cual el hombre no puede hacer nada, absolutamente cero, ese problema tiene su respuesta en la vida de Cristo. Ese problema específicamente, el peor de todos, porque no se vuelve, ese tiene respuesta en la persona de Cristo. Y además es voluntad del Padre que Cristo así lo haga. La voluntad del Padre en Cristo fue perfecta mientras estuvo en la tierra. Esos 33 años que Jesús vivió. La voluntad del Padre en la persona de su Hijo Jesús fue perfecta en todo el tiempo que anduvo en la tierra. Esta parte de la voluntad del Padre que Jesús relata y dice, Dios quiere que yo resucite a todos los que creen en mí en el día postrero para vida eterna, esta parte de la voluntad del Padre, también Jesús, obviamente, la va a llevar adelante de manera perfecta. O sea que es imposible que Jesús no lo haga. Es imposible que Jesús no cumpla con resucitar a todos sus santos aquel día cuando venga a buscarlos. Lo va a hacer porque es voluntad del Padre. Y para eso vino Jesús, para entregar su vida y luego el que cree en Él, Él lo resucita en el día final. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, tiene el testimonio, y cree en Él, tenga vida eterna. Cree realmente en Jesucristo, todo aquel que ve al Hijo, Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. La fe puesta en Jesucristo, abrazar el testimonio de que Jesucristo es Dios y Salvador, ¿sí? Los pecadores arrepentidos abrazan el testimonio de Jesucristo, la persona de Cristo, por la fe, y así creyendo en Él, y siendo hijos de Dios por la fe en Cristo, entonces tienen vida eterna. Es parte de esa vida eterna, es mientras caminamos en esta tierra, y luego yo los resucitaré en el día postrero. Creer en Cristo, se recibe vida eterna, y finalmente Dios nos resucita. Eso es voluntad del Padre. Voluntad del Padre, ¿no? Entonces muchos dicen que quieren conocer la voluntad del Padre. Bueno, conózcala, porque esa es la voluntad del Padre. Esa es la más importante. Después cumplir los mandamientos del Señor Jesús, por supuesto. Pero ¿para qué nos mandó a Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Porque el Padre decidió darnos vida eterna y resurrección de entre los muertos. Nos está avisando de que en su mano está el poder para aquel problema más desastroso de la humanidad. Amén. Bueno, no sé cómo lo ve usted. ¿Usted quiere otra voluntad del Padre? Bueno, ¿qué va a hacer? Está bien, pero tiene toda la libertad de preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y va a seguir preguntando toda la vida, ¿cuál es la voluntad? Y se está ya, le quedan 2 días para morirse, aunque usted no lo sabe, y sigue preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu voluntad para mi vida?
¿Y para qué lo dice Cristo si nosotros tenemos que preguntarlo a cada rato? Bueno, deje de preguntarlo porque ya sabemos cuál es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Es que Jesús nos resucite. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Dios nos da vida eterna por su Hijo y la voluntad del Padre para cada uno de nosotros es ser resucitado para vida eterna. Mientras estamos aquí, esa parte que Jesús dice, el que cree en Él tiene vida eterna, esa vida eterna es desde el día que nos convertimos hasta el día que morimos. Todo ese tiempo, que solo lo conoce Dios, la voluntad del Padre, mejor dicho, el propósito del Padre, que también hablan mucho del propósito de Dios para tu vida. Bueno, el propósito de Dios para nuestra vida es uno solo. Es hacernos semejantes a su Hijo mientras estamos en la tierra, viviendo. Ese es el propósito que Dios tiene. Es el mismo propósito para todos sus hijos. Es el mismo propósito para todos sus hijos. No se deje engañar y que le lisonjeen con palabras infladas que dicen, vos tenés que buscar el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito para vos, tiene un gran propósito, un gran propósito, un gran propósito. Sí, el propósito es grande porque el propósito que Dios tiene es hacerme semejante a su Hijo. Es hacerme semejante a su Hijo, a Jesucristo. Ese es el propósito que tiene Dios con todos sus hijos. Con los pastores verdaderos, con los ministros verdaderos, con los obispos verdaderos, con los hermanos que recién llegan a la congregación porque recién se convierten, con los que hace un año que están, 5, 10, 20. Con todos Dios tiene el mismo propósito. Varón o mujer, Dios tiene un propósito que es general, que es el mismo para todos sus hijos. Está en el libro de Romanos, y es que Dios nos quiere transformar a la imagen de su Hijo, lo que leímos hoy en el alfarero. Si la vasija no está conforme a la imagen de mi Hijo, la rompo y la hago de vuelta, dijo el Señor. Y la voy a romper todas las veces que sean necesarias hasta que salga, hasta que tu vida y mi vida, Dios la vaya moldeando a la imagen de Jesucristo. No importa lo que tenga que hacer, si la tiene que romper y la rompe y la hace de vuelta, porque dice, yo soy alfarero, que puede moldear una vida, que la puede transformar como yo quiero, dice Dios. Pero el modelo que tiene en mente Dios mientras nos va transformando es la vida de Cristo. Bueno, ese es el propósito. Acá está hablando Jesús de la voluntad, que es otra cosa. La voluntad del Padre es que nosotros, al creer en su Hijo Jesucristo, Jesús nos resucite en aquel día. Esa es la voluntad del Padre, ¿no? Ahora, si yo voy a vivir un día más o 10 años más, y usted dirá, esa voluntad quiero saber. ¿Para qué? ¿Para qué quiere saber esa voluntad? ¿Cuál era la voluntad de Dios con Adán y Eva? ¿No se las dijo Dios? Multiplicaos, los bendijo, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen a todos los animales, porque yo les he puesto como Señor de todos los animales, de la tierra, de todos, llenen, multipliquen, llenen. ¿Qué hicieron? Un desastre. Hicieron un desastre, a pesar de que Dios le dijo cuál era su voluntad. No solo que le dijo cuál era su voluntad, sino que le preparó el mejor lugar para su voluntad. El mejor escenario, todo le preparó para su voluntad. Se las dijo. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario. Siendo que todavía no habían pecado, cuando escucharon la voluntad de Dios para Adán y para Eva, hicieron todo lo contrario. No les importó nada la voluntad del Padre, del Señor. Nada les importó. Nada, 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 nada. Es más, cuando les dijo, no comáis de ese árbol, eso era la voluntad del Padre. Les dijo cuál era, y era tan sencillo, ¿no? No es una cuestión de teología, no tenían que ir a estudiar teología al seminario bíblico o recibirse de obispo, de pastores. No, escúchame, Adán. Eva, come lo que quiera. Esa es mi voluntad, come lo que quieras de todos los árboles que hay acá. Animales no, eso fue después. Al principio el Edén estaba tan lleno de bendición y de abundancia que Dios le dijo, ahí tienen todos los frutos que da la tierra. Árboles, plantas, cereales, habría de todo, cosas que ni conocemos nosotros ahora en la tierra seguramente había en el paraíso. Porque Dios el paraíso se lo llevó. Se llevó el Edén, no nos dejó entrar más después.
Así que seguramente ahí habría frutas que no conocemos, plantas que no conocemos, árboles que no conocemos. Era todo para el mantenimiento de Adán y Eva y para toda su descendencia. Habría plantas que, vaya a saber si algún día Dios nos mostrará lo que había en el paraíso, no lo sé, pero... Y le dijo, de este no coma, esa es mi voluntad. De este, del bien y del mal, de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, esa es mi voluntad. Para tu vida, Adán, esa es mi voluntad para tu vida, Eva. Come de todos los árboles y de todas las plantas y de todos los frutos, pero de este no comáis. Así que sabían la voluntad de Dios a la perfección. Y era tan sencilla la voluntad de Dios, ¿sí? No hay que ir a leer el libro de Levítico y aprender todo lo que el sacerdocio del hermano de Moisés y romanos y hebreos, a ver la voluntad de Dios. No, era tan fácil. ¿Y qué hicieron? Hicieron todo lo contrario de lo que era la voluntad de Dios. Así que aquellos que dicen, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida, vas a liberar a mi familia, me vas a dar prosperidad, me vas a sacar de esta enfermedad. La enfermedad, por supuesto, se la llevó Cristo y es voluntad de Dios, ya lo sabemos, no hace falta eso. Preguntarlo, ya se sabe que Cristo quiere que tengamos un cuerpo sano, pero si no quiere no nos sana y chao, nos vamos. ¿Cuál es el problema? Sabemos que la voluntad del Señor es estar sano, por supuesto. Podemos pedir tranquilo, pero pida con fe, porque si no, no va a recibir nada. Entonces, algunos como están tan deseosos de que la voluntad del Padre se haga en su vida, se escapan cuando hay problemas. Y dicen, bueno, era la voluntad del Padre. No, vos te escapaste porque no te gusta el problema. Te escapaste porque hay una crisis económica en el país. Te escapaste porque no querés ser responsable de tu familia. Te escapaste porque no querés trabajar 8, 9, 10 horas para sostener a los tuyos. Te escapás de las pruebas, te escapás de todo. Y después dicen, esa era la voluntad del Padre. ¿No? Qué gracioso. La voluntad del Padre que viaje por el mundo llevando su evangelio. Entonces quieren viajar y dice, esa es la voluntad del Padre, ir por las naciones. Las naciones son seres humanos. O sea, acá alrededor de donde estamos nosotros hay nación. Son los seres humanos que están acá alrededor. Y si cruzo del otro lado de Merlo, ahí esas son naciones. Está la gente que vive del otro lado de Merlo. Y si voy un poco más para allá o para acá, donde me mueva, acá en el Gran Buenos Aires, hay naciones. Son las personas las naciones. Las personas son. No tenés que cruzar el mapa para ir a las naciones. ¿No? Por supuesto que si llegás a un límite donde ya cruzás el mapa, bueno, seguí adelante, porque sigue habiendo gente. Eso hacía Pablo. Empezó a predicar ahí en Damasco. Después pasó el tiempo, empezó a predicar en Jerusalén, a los judíos primeramente, como le había mandado el Señor, y predicó a todos los judíos, y acá y allá, y empezó a salir afuera de Israel, porque dijo, bueno, ahora ya prediqué todo por acá, ¿a dónde voy a ir? Me voy más allá. Y cruzó fronteras, porque seguía llevando el evangelio, porque ya había predicado donde estaba. Entonces sigue, pero no, acá, viste, saltan el alambrado. No les gusta Argentina, está complicada, y se van a Estados Unidos, a Miami. ¿Y por qué no predican en el medio? En el medio entre Argentina y Miami tenés el norte de la Argentina, el Chaco, tenés Paraguay, tenés la selva amazónica, tenés la pobreza de Brasil, todo eso está en el camino. Pablo no saltaba de un lado para el otro. Pablo iba por el camino y lo que encontraba predicaba. Tenés la crisis en Venezuela. Si vas para Miami tenés que pasar por ahí. Estos se toman el avión para no pasar por ningún lado. ¿Ah? Quieren llevar el evangelio a Rusia. Bueno, si vas para Rusia te vas a encontrar con Pakistán, donde te cortan el cuello si predicas el evangelio. Te vas a encontrar con Irán, donde también te cortan el cuello si predicas el evangelio. Te vas a encontrar con China, donde ni siquiera te dejan respirar si predicas el evangelio, ¿no? Mongolia, países musulmanes muy pequeños que son altamente peligrosos para predicar el evangelio. Y después, lo último, está Rusia.
Tendrías que hacer el camino por tierra mejor. Así vas predicando a toda nación que estés encontrando, pero para ese lado no va nadie. Y el África, cuando van al África, eligen la ciudad de África donde, ¿no? Eligen Sudáfrica, que es una ciudad casi como Nueva York. Ahí sí, ahí sí. O si no, al norte de África, donde está Nigeria, Libia, que hay ciudades modernas. Los árabes han hecho unas ciudades espectaculares ahí. Ahí sí. ¿Y por qué no vas ahí donde las lagartijas son más grandes que un cocodrilo, a otro lugar? Ahí no. Bueno, entonces no jueguen con la voluntad del Padre. No se deje usted engañar con la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que Jesucristo nos resucite para vida eterna. Y que nos dé vida eterna mientras estamos en la tierra, transformándonos a la imagen de Jesús. No es tan difícil, ¿no? Bueno, eso es lo que usted debe buscar y lo que yo debo buscar. Que Dios me siga transformando mientras estoy vivo en la tierra, porque eso es parte de la vida eterna, por la fe puesta en el Hijo de Dios. Y finalmente, después cuando muera y el Señor resucite, ahí estará el Señor para resucitarme. Seguimos leyendo. Entonces, verso 41. Es la solución a la humanidad, Jesucristo. A ver si lo entiende. Jesucristo es la solución para la humanidad, para el ser humano. El ser humano murió en el Edén. Cristo lo resucita al final de los tiempos, al que cree. Ese es el fin de la historia. Y en el medio, conocemos a Cristo y tenemos la imagen de Cristo, la palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo, la justicia de Cristo, el poder de Cristo. Mientras estamos. Cuando nos vamos, nos vamos. Verso 41. ¿Cómo puede ser que ande en el camino del Señor y no conozca la voluntad del Padre para su vida? Esa es la voluntad del Padre, que Jesucristo lo resucite en aquel día. Y mientras tanto lo transforme. Entonces, murmuraban entonces de él los judíos. Murmuraban, no le decían de frente. Entre ellos cuchicheaban ahí. Porque estaba en la sinagoga Jesús enseñando esto. Entonces murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y entonces murmuraban estas cosas, lo que dice el verso 42. Y ellos decían, entre ellos, ¿no es este Jesús el hijo de José, el carpintero? Porque estaba en Capernaum. Capernaum estaba cerca de Nazaret, donde Jesús se había criado y donde todo el mundo conocía a José, que era carpintero. Y Jesús seguramente también fue carpintero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Eso es conocer a Cristo de una manera muy limitada, muy de lejos. En no querer entender quién es Jesucristo, no querer aceptar que Jesucristo es Dios. Y es el Señor. Y usted dirá, sí, yo creo, hermano, que Jesús es Dios. ¿Y por qué no sale a congregarse? ¿Sabe por qué no sale a congregarse? Porque usted no cree que Jesús es Dios. No lo cree. No lo cree. Ni su pastor, entre comillas, tampoco lo cree. Y usted dirá, porque hay peligro. No me diga, ¿y Jesús quién es? ¿Y Jesús quién es? ¿Se da cuenta que se quedó sin creer que Jesús es Dios? No lo cree. No lo cree. Todavía no lo cree. Quizá lo crea mañana o pasado mañana. O el día que se arrepienta, se arrodille y se tira al suelo y le diga, Señor, soy un desdichado porque me han predicado de ti. He leído tu palabra y todavía no creo en ti. Por eso dijimos que esta es una buena prueba que Dios puso. A ver, ¿quiénes son los que creen? Dios dice, bueno, yo ya sé quiénes son los que creen, dice Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Ustedes se van a dar cuenta quiénes son los que creen. Ustedes mismos que están ahí en el mundo, en la tierra. Ustedes que están en la tierra todavía vivos, ustedes se van a dar cuenta con esta prueba quiénes son los que creen en Jesús.
Porque excusas hay a montones, ¿sí? Podemos hacer una montaña más alta que el Himalaya, el Everest, que es la montaña más alta del mundo. Excusas, las que quiera. Pero fe verdadera, una sola. La que dice que Jesús es Dios. Y está vivo. En el trono de Dios está vivo. No está vivo escondido en una estrella. Está vivo en el trono de Dios. Es decir, en la posición del gobierno absoluto de todo. Y entonces, estos conocían a Jesús de la carpintería, de José, de María, su madre, y no se daban cuenta de lo que Jesús les estaba hablando. Ya les había dicho que era el pan del cielo, que descendió del cielo. Ellos entendieron que se refería a que Él descendió del cielo, porque Él decía, ayer lo hemos leído, o el programa anterior, yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida. Y ahora ellos entienden que se refiere a Él mismo. Dice, ¿cómo puede venir del cielo si nosotros conocemos a su madre, el vientre de donde salió? Y entonces Jesús, sabiendo que murmuraban eso, porque no lo decían en voz alta, vio que si usted no conoce bien a Cristo, si no conoce bien al Señor, no abre la boca, ¿no? Entonces dice, no, sí, no, sí. Pero nunca lo grita a los cuatro vientos. Nunca, no solo hace falta decirlo con toda la fe y con toda la certeza que Jesús es Dios, sino hay que ponerlo por obra. Mis hermanos son los que oyen la palabra del Padre y la hacen. Lo que creemos genera una acción, un hecho, una obra que tiene que ver con la voluntad de Dios. Claro que Jesús es Dios. Y claro que tiene poder sobre todo. Lo demuestro ¿cómo? Haciendo aquello que el Señor nos ha mandado. En este caso, no me quedo encerrado, me congrego. Hablo de eso porque se le ha prohibido al mundo entero hacer eso. ¿Sí? Si yo tuviera que elegir entre, supongamos que yo trabajo en la construcción y me dice, tenés que trabajar el domingo, entonces es una cosa particular, no está afectando al mundo entero. Entonces voy y le digo a mi patrón, mira, domingo no trabajo. No, tenés que trabajar porque si no venís y quizás te quito el trabajo. Bueno, haz lo que quiera, domingo no vengo. Te pago el triple, no, pagame 10 veces más, yo el domingo no vengo. Porque es una decisión personal que tengo que cumplir con el Señor, entonces, pero es algo particular, no es que le están diciendo a toda la gente en el mundo, no sé, el domingo tenés que trabajar como de lunes a sábado, no. Pero esto que está pasando, que no dejan congregarse a la gente y que los pastores cobardes han cerrado las congregaciones porque no son pastores, esto sí está afectando al mundo entero, por eso hablo de eso. Porque si es una cuestión personal, me puede estar pasando a mí solo y quizá a nadie más. De que me obliguen a trabajar el domingo y yo tengo que decidir que no. Pero esto que estoy hablando le está pasando al 98% de la, entre comillas, iglesia cristiana. Por eso hablo de eso, para que entienda. Nada más que para que entienda, para que crea en Jesucristo. Ese es el fin. Entonces esto le conocían de José, de María, de la carpintería, del pueblito donde se crió, y no lo conocían como Dios. Entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Qué están murmurando? Es una actitud de esconderse y hablar entre pocas personas, ¿no? No, hable los cuatro vientos. Jesús le sacó la careta. Ya los escuché, le dijo Jesús. Aunque ustedes hablen lo más bajo posible y allá al fondo de todo, ya sé lo que están pensando. Y Jesús le dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí va la segunda vez. Dios nos lleva a Cristo. Nosotros mismos no podemos ir por nosotros mismos. Dios en su benignidad nos guía al arrepentimiento y a Cristo. Así fue el proceso de la salvación. Si el Padre no los envía a mí, es decir, si el Padre no provoca en ustedes un verdadero arrepentimiento, ustedes nunca van a creer en mí.
dice Jesús. Así que nosotros hemos llegado por la gracia de Dios, dice Pablo también. Por la fe, que es un don de Dios, no nuestro. Dios nos trajo a Cristo y Cristo nos salvó y nos dio la fe para seguir en sus caminos y hacer su obra. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Un conocimiento humano de la persona de Cristo no salva a nadie, ¿eh? No. No, es la obra redentora de Cristo que Dios toma en sus manos como el poder del Evangelio para salvar. Si no, no se convierten. Si no, no se salvan. No es de los humanos, es de Dios. Por eso ellos querían entenderle a Cristo sin arrepentirse y sin creer. No se puede. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Jesús cita un pasaje de Isaías donde dice, todos tus hijos serán enseñados por Dios. Es decir, que Dios genera el querer y el hacer por su buena voluntad en los pecadores para que busquen a Cristo. Los trae a Cristo. Es como si los presentara delante del Señor. Los va a buscar donde estén, ¿no? En la peor de las situaciones de la vida, y ahí el Padre los trae a Cristo. Y ahí nos encontramos con Cristo, con el Evangelio, con la palabra, recibimos fe, pedimos perdón, nos arrepentimos, somos salvos. Nos hace nacer de nuevo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese qué bueno que es Dios, ¿no? Todo el proceso que hace. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cuándo escuchamos nosotros al Padre? No conocíamos bien la voz del Padre, por eso no nos acordamos bien. Porque el Padre nos habló justamente antes de que nosotros lleguemos a Cristo arrepentidos para creer en Él. No conocíamos bien la voz del Padre, pero se escuchó. Aquello que nos guió al arrepentimiento fue la voz del Padre. Fue la voz del Padre. Dios nos habló, nosotros no le conocíamos. Es como una persona que usted no conoce, la escucha decir, pasa por acá el colectivo 25 y usted no le va a quedar grabada la voz. Ahora, si es su hijo que le dice, pasa por acá el 25, y usted ya conoce la voz de su hijo. Pero si usted escucha una voz por primera vez, muy poco, no la recuerda, la tiene que escuchar mucho para recordarla. Por eso no nos acordamos cómo fue que Dios nos habló para que finalmente llegáramos arrepentidos a los pies de Cristo. Pero fue Él el que nos habló. Algunos se acordarán un poco más, otros se acordarán un poco menos. Pero en aquel momento la voz de Dios era desconocida para nosotros. Pero no importa que fuera desconocida para nosotros, porque la voz de Dios es la que creó todas las cosas. Así que tiene poder para guiar a un pecador al arrepentimiento a los pies de Cristo. Es la voz de Dios. Es la voz del Génesis que dice, sea la luz, y fue la luz. Y es una cosa tan extraña como la luz, tan difícil de entender y de examinar. Y Dios dijo, sea la luz, y ahí está la luz. Produzca la tierra seres vivientes, y produzco la tierra seres vivientes. ¿No? Llénese las aguas y los cielos, y se llenaron de peces y de aves. Y así Dios hizo todas las cosas con su voz, con su palabra. Entonces el que escuchó al Padre, ese viene a mí. Aprendió de Él. ¿Qué aprendimos del Padre cuando nos habló aquella vez que su voz era extraña para nosotros? Que Cristo era el Salvador, que era la única salida. Eso aprendimos. Y que ante Cristo teníamos que estar arrepentidos y creer en Él, que Él es el Señor. No que alguno haya visto al Padre, no un testimonio directo del Padre, no un testimonio visible, no un testimonio al detalle del Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. O sea, ¿quién tiene el testimonio preciso del Padre? Que no hace falta para ser salvo, solo hay que oír la voz del Padre para ir a Cristo y arrepentirnos y creer en Él y ser salvo.
El testimonio preciso del Padre lo tiene Cristo. El ser humano no necesita el testimonio al detalle más ínfimo de Dios para ser salvo. Primero porque nunca lo va a tener. Porque solo se puede tener esa información de Dios si somos Dios igual que Él. Y eso nunca va a pasar porque no somos Dios. Entonces, ver al Padre significa ser igual al Padre. Por eso Jesús dice, no es que hayan visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este sí que vio al Padre, se refiere a Él mismo. Jesús está diciendo, confíen en el testimonio que les doy del Padre, porque yo sí he visto al Padre y lo he dado a conocer. Yo sí vi al Padre y por lo tanto yo sí te estoy dando el testimonio preciso hasta donde podés recibir del Padre. ¿Se entiende eso? Por eso la Biblia dice que es por fe, no por vista. O sea, no es que hay que ver al Padre, no es que hay que tener todo el conocimiento de la persona de Dios. O sea, explícame a Dios 100%. No, eso no va a pasar nunca. De Dios tenemos el testimonio que Él ha dado de sí mismo, en la Biblia. Y mire lo que nos cuesta escudriñarla. Y queremos tener el 100% del testimonio de Dios. No va a pasar nunca. Tenemos este testimonio, el que está en su palabra. Y el que ha dado Jesucristo su Hijo. ¿Sí? Le cuesta leer los 4 evangelios, que es la historia del Hijo de Dios, y va a querer tener el 100% del conocimiento de la persona de Dios. No me haga creer eso, por favor. Bueno, entonces Jesús dice, no es que tenés que ver al Padre, yo que lo vi, te traigo el testimonio. El asunto es creerle. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ve? Ahí lo dice el Señor. Yo sí vi al Padre, yo sí traigo el testimonio del Padre, certero, verdadero, y entonces el que cree en mí recibe la vida eterna. Yo soy el pan de vida, lo vuelve a decir, verso 48. O sea, acá tienen que venir, dice Jesús, a mí, a mi vida, tienen que venir a mí, y entonces van a tener vida. La gente busca el sentido de la vida, la respuesta de la vida y el porqué de la vida y un montón de cosas que tienen que ver con la vida, con la existencia que tiene y la busca por un montón de lados, pero solo cuando viene a Cristo encuentra todas las respuestas que tienen que ver con su existencia. ¿Sí? Los científicos te pueden decir que vos y usted y yo venimos de una, ¿cómo se dice? Ya me olvidé. De una evolución de los animales, ¿no? Primero de la evolución de una microcélula y de la microcélula salió como una babosita en el agua y de la babosita un pececito y después un renacuajo. El renacuajo salió a la tierra, se hizo lagartija, se hizo pájaro. Después algunos de esos se hicieron caballo, perro, mono. Y del mono, casualidad, del mono venimos nosotros. Mirá vos, ¿no? Todo empezó con una microcélula y una babosita. Y ahí después llegó el mono y del mono venimos nosotros. Pues, bueno, el científico que te diga lo que quiera. Pero el día que usted se muera, el científico no va a estar ahí. No va a estar ni de este lado donde nos estamos muriendo, ni tampoco va a estar del otro lado el científico, ¿no? Así que, querido, estudia ciencia para otra cosa y no para poner a Dios en la ciencia. Dios creó la ciencia. Dios creó la ciencia. ¿Sí? Dios la creó. Con toda la creación que hay, Dios creó la ciencia en la misma creación. Y los hombres lo único que hacen es descubrirla, nada más. Como aquel que descubre algo enterrado, ¿vio? Es lo mismo. Ya estaba ahí, vos no lo pusiste ahí. Estás haciendo un pocito para plantar un limonero y resulta que encontraste algo ahí enterrado que no es tierra, no son cascotes, qué sé yo. ¿Será algo que hizo el hombre? ¿Una botella de vidrio? Bueno, alguien la puso ahí. Vos la descubriste, nada más. Entonces la ciencia está creada por Dios, la ciencia está en la creación que Dios hizo. El hombre lo único que hace es descubrirla, nada más, es desenterrarla. Porque estudia y porque investiga. Entonces, allá los científicos con la explicación de dónde viene el hombre. Porque ellos no van a estar el día que yo me muera. No están el día que yo me muera. Tampoco están ahora cuando usted tiene una prueba o una tribulación. ¿Dónde están los científicos ahora?
¿A dónde están? Obedeciendo una mentira mundial para hacer más maldad de la que ya había en el mundo. ¿Y la ciencia? ¿Qué pasó con la ciencia? ¿Qué pasó con la ciencia en el mundo? No es que Argentina está en una crisis, bueno, no tiene científicos, no tiene plata, no tiene dólares, la pobre Argentina. No, 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 en el mundo. ¿A dónde está la ciencia? En el mundo. Que no dice la verdad. Que no está asociada con la defensa de la vida humana. Los laboratorios están haciendo la vacuna, pero ¿sabe qué? Los laboratorios quieren la vacuna para llenarse de millones de dólares, por eso compiten. Entonces los científicos que están ahí, si fueran científicos de verdad, tendrían que decir, no, esperen un poquito, nosotros no vamos a investigar ninguna vacuna si ustedes lo único que quieren hacer es negocio con la vacuna. Si van a usar la vacuna de una manera humanitaria, si es que realmente hace falta la vacuna y es para resolver un problema entre la miseria que está viviendo la gente por este problema, entonces la vamos a hacer. Si no, nos vamos a casa y tomamos mate. Háganla ustedes si quieren. Que la haga el dueño del laboratorio si tanto quiere ganar plata. Que se ponga el guardapolvo y la haga él. Pero como los científicos y los médicos lo único que quieren es que les paguen mejor sueldo, más plata para investigar y todo eso, le dijeron, hagan la vacuna, estamos compitiendo a ver quién la hace primero para llenarnos de millones de dólares. Entonces, como son todos avaros, la ciencia son los héroes. Ah, sí, ¿y por qué están tan apurados para llenarle los bolsillos a un laboratorio codicioso y avaro? No, no son ningunos héroes. Si trabajan así, no son ningunos héroes. Más vale no haga ninguna vacuna, porque si es para la avaricia, si es para la codicia, si es para algo que no lo contempla al ser humano, sino que lo usa como una mercadería, no hagan nada. Porque Dios no tiene ese corazón con el ser humano. Entonces, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Jesús, para que el que de él come no muera. ¿Sí? Jesús habla de creer en él, de decir, este es el Hijo de Dios, Jesús es Dios y es el Salvador. Proclamar su nombre como Dios. No el que formó la iglesia evangélica. No. Proclamar el nombre del Señor Jesús como Dios. Jesús es Dios. Jesús es dueño absoluto de todo. Él es el Señor, es el que da vida y el que quita la vida. Él es el que mata y resucita, dice la Escritura. Jesús. Este es el pan que desciende. Algunos tomaron el nombre de Jesús para vivir cómodos. No. ¿Sabe de quién hablo, no? De los pastores cuyo Dios es su panza. No, el nombre de Jesús es Dios, Señor, absoluto Señor de todo. De todo. Hacer conocer el nombre de Cristo como Dios. Él es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahí tenés la solución para el ataúd. ¿Qué tanto te preocupa? Ahí tenés la solución. Bueno, ahora ni ataúd te dan, nada, derecho a bolsa y al incinerador. Al fuego. Bueno, ahí tenés la solución. Ahí la tiene. ¿Por qué no echa mano de la vida eterna? Ahí está. ¿No? Tanto miedo a la muerte. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, la muerte para nosotros era todo negro. La tierra donde te ponen con el cajón, negra. El luto de las personas que pierden un ser querido, negro. Todo negro. El simbolito de que se murió alguien, negro. Para nosotros ahora todo es rojo. Vida. Vida. Porque rojo es la sangre. Y en la sangre está la vida, dijo el Señor en su palabra. Y la sangre de Cristo es la que da vida. Y la sangre de Cristo es la que tiene poder para dar vida y resucitar en aquel día. Para nosotros es rojo ahora. No es negro. Rojo.
el color de la sangre y de la sangre santa de Jesús. No estoy hablando de idolatrar un color, estoy hablando de la comparación, nada más. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Es Él, todo su ser, la cual yo daré por la vida del mundo. Él en su cuerpo cargó la ira de Dios para que seamos salvos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, estaban no entendían nada, ¿no? Porque Jesús les hablaba de comer su carne y ellos pensaban que lo tenían que comer como los caníbales. No está hablando de eso, está hablando de creer que Él es el Cordero de Dios, Él es el sacrificio perfecto, su cuerpo iba a ser sacrificado y en donde está toda su vida entregada para darle vida a los hombres. Él es el sacrificio perfecto, el cual va a morir para dar vida. O sea, es una vida para que todos reciban vida. Un cuerpo, una vida para que todos reciban vida. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso significa creer con todo el corazón en Jesucristo. Creer muy firmemente en Jesucristo. ¿Sí? Y usted dirá, yo creo firmemente. Y le vuelvo a decir, si usted no sale de su casa a congregarse siendo cristiano, usted no está creyendo en Cristo. Y su pastorucho tampoco está creyendo. Si usted lo llama por teléfono o por WhatsApp a su pastorucho y le dice, no le gusta que le diga pastorucho, bueno, llámele usted como quiera, yo le llamo pastorucho. Y dígale que me llame, no hay problema, ya están los teléfonos acá, los conocen, sino que venga a la reunión. No hay problema, está libre la reunión, puede venir cualquiera. Pero lo llamo pastorucho porque no llega a pastor, por eso, pastorucho o pastortrucho, como quiera. Y usted dirá, no se puede ofender así. Bueno, Santiago dice que ofendemos mucho. Aunque no queremos, ¿qué va a hacer? ¿A usted le parece ofensa? No se preocupe, porque si usted no es pastor, a usted no se lo estoy diciendo, le estoy diciendo al pastorucho. Él tendría que llamarme y decir, me siento ofendido. ¿De qué? Le voy a preguntar. Primero conversemos y después pido perdón. O si viene acá y me dice, me sentí ofendido. Bueno, explíqueme de qué primero y después pido perdón, como decía Jesús. Decime dónde está mi pecado y entonces ahí me arrepiento. Pero su pastorucho tampoco cree. Llámelo, mándele un WhatsApp y dígale, pastor, abra la congregación que queremos ir todos a congregarnos. ¿Qué le va a responder? Ya sabe lo que le va a responder. No se puede. Ah, mira vos. ¿Y dónde quedó aquel que cree que Jesucristo no comió la carne de Cristo, no bebió su sangre, no tiene a Cristo? Él tiene una figurita de Cristo. Tiene a Cristo como el formador de un movimiento evangélico. No, Jesús vino a dar la vida para salvar a los pecadores que creen en Él. Es Dios, es Señor. Entonces Él no está creyendo firmemente. Si creyera firmemente, no hubiera cerrado nunca la congregación. Porque cree firmemente que Jesús es el que da vida. No está creyendo. Y él dirá que no, sí, yo creo. No me diga. Bueno. Entonces, el que come la carne de Cristo y bebe su sangre, es decir, que cree de verdad. No hace falta darle tanta vuelta, ¿no? El que cree de verdad en Jesucristo, el Señor, ese tiene vida. Los que no creen de verdad no tienen vida. Son cobardes, están escondidos, buscan excusas. Verso 54, se sienten ofendidos. No, yo no soy así. No, es un cobarde que no cree en Cristo. Verso 54, el que come mi carne, otra vez, no la quieren entender, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la tercera vez, o la cuarta, ya me perdí. Le resucitaré... le resucite. Bien. Entonces, seguimos leyendo. ¿Dónde estoy? Acá, 54.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí va Jesús diciendo otra vez, el que cree en mí, el que cree firmemente en mí, se arrepiente y me tiene por Señor y vive porque me tiene por Señor de su vida, cree que soy Dios, entonces yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo que Jesús está aclarando es que Él es la verdad. Él es Dios. Si nosotros necesitamos un testimonio seguro donde pisar y donde andar en nuestra vida, tiene que ser de Dios. No puede ser de un hombre, porque el hombre es igual que nosotros. Por eso los filósofos nunca encuentran la verdad, porque son hombres. Y ellos mismos lo dicen. No la encontramos, la seguimos buscando. Lo dicen ellos, pregúntele. Hablan de alguna que otra cosa, pero la verdad no la encontramos todavía. Y claro, ¿qué la van a encontrar? Si la buscan entre los hombres no la vas a encontrar. La verdad está en Dios. Y como está en Dios, el único que pudo traer esa verdad es el que vio a Dios. El que estuvo con Él. El que está con Él. Y esa verdad que solo está en Dios y que es el único que la puede poseer, la trajo Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en Él está la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, significa eso, creerle a Cristo con todo el corazón y vivir de acuerdo a eso que se cree. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Si el Padre me envió a mí, yo vivo por el Padre, no quiere decir que Jesús es creado por la mano de Dios, no. Lo que quiere decir es que tanto el Padre como Él tienen la misma vida, ya lo dice antes, en el programa anteriores lo hemos leído. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es más, adelante Jesús dice que nadie le quita la vida, sino que Él la pone por sí mismo y después tiene poder para volverla a tomar. Así que Él vive en sí mismo. Jesús no es creado, es Dios. No piense en Cristo. Cuando usted piensa que Cristo es limitado, es decir, no, acá no llega el Señor, no me va a poder cuidar. Ya lo dijo el pastorucho, no nos puede cuidar a todos, así que tengamos cuidado, que es en su casa. Bueno, ese es un Cristo limitado. Está creyendo en un Cristo que está limitado, que no tiene poder. Ese no es el Cristo que enseña la Biblia. No es el Cristo verdadero que vino al mundo. El Cristo verdadero que vino al mundo es Señor y Dios. Así como el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, que sí que tiene vida en sí mismo, que no es creado, el Padre, y yo vivo por el Padre, Él vive por la misma experiencia. Él vive porque tiene vida en sí mismo. Jesús está diciendo, yo vivo por el Padre, es decir, yo vivo porque también soy viviente como el Padre. Es decir, que tiene la misma naturaleza, es igual, eso está diciendo. Yo vivo por el Padre. Algunos lo leen y piensan que lo engendró ahí en María la primera vez que Jesús vio el mundo. Cuando nació, no. Él es Dios desde siempre. Y para siempre. Lo que está diciendo Jesús es que Él tiene la misma naturaleza del Padre. Si el Padre es viviente, yo soy viviente. Vivo por la misma naturaleza que vive el Padre. ¿Entiende? Es como los jugadores de fútbol. Si todos tienen la misma camiseta, patean todos para el mismo lado. Bueno, esto es igual. Si el Padre es viviente, yo vivo por el Padre, es decir, yo soy viviente también. Viviente significa que vive en sí mismo, que no necesita vida de otra esencia. No le tienen que dar vida a Jesús. Él tiene la vida. Vive en sí mismo. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Cuando nosotros creemos en Jesucristo con todo el corazón y no nos apartamos de ahí y ponemos toda nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, Jesús dice,
Yo le voy a dar vida eterna. Va a vivir por mí, por quien soy yo va a vivir el creyente. Y cuando resucite va a resucitar y va a vivir en la resurrección, porque son hijos de resurrección, llama el Señor a los santos en el cielo. Van a vivir como hijos de resurrección porque viven por mí, por quien soy yo, Cristo. Y Él es el primero que resucitó, obviamente, para no morir jamás, dice la Biblia. Este es el pan que descendió del cielo, es decir, la verdad. Dios que vino a traer la verdad a todo ser humano. Si la comen, si la quieren, si la aceptan, si la guardan en su corazón, entonces tienen vida. Si no, andarán por el mundo todos los años que le toque vivir y no van a tener vida. Solo tienen una existencia sin ningún sentido y sin ninguna razón. Por eso hacen lo que hacen. Este es el pan que descendió del cielo, Jesús. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Muy bien. ¿A quién le conviene que usted crea? Le conviene creer en Cristo. No crea a los hombres charlatanes. No le crea a este mundo en tinieblas. Créale a Jesucristo y tiene vida eterna. Vamos a orar. Eso fue San Juan capítulo 6, versículo 38 al 58, para la gloria de Jesús. Su palabra, donde Él se define como el verdadero pan, no hay otro. No lo busque en ninguna filosofía humana, en ningún entretenimiento humano, en ninguna satisfacción humana. No es así que va a encontrar la vida. Búsquela en Cristo y la va a encontrar. Vamos a hacer una oración. Diga conmigo así: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó a Jesús de los muertos. Señor Jesús, vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades, y te pido que limpies con tu sangre mi vida, para creer en ti, para vivir en tus caminos. Dame tu Espíritu Santo, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y en este día renuncio a Satanás y a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne y a toda maldad. Y te doy gracias, Jesús, por ser mi Salvador. Y Padre eterno, te agradezco por enviar a Jesucristo para salvarme. Y me acercaste a Cristo para creer en Él. Y para que creyendo en Él tenga vida eterna. Y Él me resucite en el día postrero. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Recuerde, audiencia, que estamos congregados los días jueves, sábado y domingo a las 4 de la tarde en Santa Fe 2540, Merlo Norte, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, donde está el andén. 8 cuadras derecho. Alguna vez un tonto dijo: ¿y en la estación? ¿Y qué va a haber en la estación? Parece que no conoce el tren esta persona. Hay estaciones que no tienen andén. No anduvo nunca por la Argentina, parece. Hay muchas estaciones de trenes que no tienen andén. Está la vía y te bajás ahí. Por eso dije, la estación donde está el andén. Porque hay estaciones que no tienen andén. Bueno. Ay. Los necios. La barrera de la estación de Merlo, donde está el andén, ahí empieza la calle Solanet. Derecho por Solanet, 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, sobre la calle de asfalto. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto allí, lo va a ver. El nombre de la calle, el número del domicilio, está todo visible, la torre de las 2 antenas de la radio. Aquí le esperamos. Santa Fe 2540, Merlo Norte, 8 cuadras de la estación de Merlo por Solanet. Jueves, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos.
y confíe en Cristo. Es la gran tribulación. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.